Colombianos, bienvenidos al futuro. La Casa Pintada es el intento de preservación de la memoria histórica y cultural de nuestra tierra. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Usted me ha asaltado en mi buena fe, y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. Estoy muy berraco con usted. Yo nunca he sido correcto. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. Es apelar por el sentido de pertenencia nacional y por la apropiación de lo que significa ser colombianos. El tal paro nacional agrario no existe. El apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial. Es el reconocimiento de la memoria indeleble de la estirpe criolla. Esta es La Casa Pintada, en Radio Amiga Cultura Musical. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos todos a nuestra Casa Pintada, que es también su casa. Buenas tardes, Andrés, buenas tardes, Mateo. Uy, hola, Saraí, ¿qué tal que me saludes? ¿Qué tal? ¿Cómo les va el día de hoy? ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Bien, bueno, me alegra mucho. Bueno, hoy en la Casa Pintada los invitamos a que pues se pongan cómodos y disfruten de nuestro programa a través de las diferentes plataformas que son radioamigainternacional.com, a través de Facebook, Radio Amiga Internacional, también por Instagram nos encuentran de esta manera, por Twitter y por la aplicación de Android de Radio Amiga Internacional. Entonces, bien, para comenzar, hoy en la Casa Pintada nos levantamos a las 5:04 de la tarde. Y estas son, nos levantamos tardecito. Y estas son las noticias de mayor relevancia. Entonces, Andrés, ¿qué hay detrás de la ventana? Mateo. Mateo, perdón. La Casa Pintada, memoria indeleble de la estirpe criolla. Bueno, Sara, yo creo que es importante comenzar mencionando que en la Casa Pintada siempre nos hemos apasionado por nuestra objetividad y cuando se trata de temas de actualidad nacional, siempre nos preocupamos por la rigurosidad y el profesionalismo del periodismo colombiano y los hechos más relevantes del país. Habiendo dicho eso, la noticia de esta semana aborda algo muy profundo que toca nuestra sociedad y nuestras raíces. Yo creo que a ustedes también los toca. ¿Ustedes se han visto Padres e Hijos? Sí, claro. Sí, han visto Padres e Hijos. Crecimos con ello. Apenas llegaba al colegio. Resulta que el peladito que creció en el programa, Julio, ¿sí se acuerdan de Julio? El Pipe. El Pipe. Fue captado infragante y cuando salió con una tuitera y al momento de pagar, pues se voló. ¿Cómo? Se voló. Esto es importantísimo y así lo hicieron saber Caracol TV, Pulso, Las Dos Orillas, Publimetro y Blue Radio. Hombre, si ellos lo dicen que son medios profesionales con integrantes que con integrantes que estudiaron 5 años de periodismo, obvio nosotros también lo tenemos que decir. Es que ¿en dónde estaríamos nosotros si no supiéramos que este tipo de cosas pasan, ¿no? Yo quiero que hagamos ese análisis. ¿Qué más importante hay que saber que la farándula criolla? Pues no hay. Es como lo que le pasó a la señorita Mistanga Atlántico, ¿sí supieron? ¿Qué pasó? Paola Ariza, que se echó una parlada a un gringo, una señora parlada para que le pagara cuanta cosa fuera, y cuando el man decidió venir al país a quedarse con la susodicha, en el apartamento pagado por él mismo, se quedó viendo un chispero porque ni en el apartamento ni susodicha, nadie llegó a recogerlo al aeropuerto, y la platica se la mecateó Paulita en cositas. En cositas. Sí, cosas que hay que saber, ¿no? Yo quiero que hagan el ejercicio de reflexión porque qué importa que el abogado de Uribe, en el proceso de los falsos testigos, el señor Diego Cadena, el abogado de día y Abo Hámster de noche, Abo Hámster, se vuelve el país por su presunto soborno a paramilitares que fungían entre los testigos. Eso es poco o nada relevante. Además, todos bien sabemos que lo de Cadena fue un tema de ayuda humanitaria, un tipo de gran corazón y un tipo muy querido, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. De corazón muy grande. Sí, ¿cómo es que decían? Que mano firme, corazón grande. Pobrecito les paramilitar en discusión, tenía al hijo en la clínica y no tenía con qué pagar. Es que usted cuando ha visto que ellos sean poseedores de capital o dueños de latifundistas, nunca. Jamás. Ni tan subsidios inclusive. Exacto. Si hubiera pasado, sería consecuencia precisamente del gobierno, que es benevolente y los financia, obvio por temas de salud, para nada más. Sobre todo pues en el gobierno Uribe, un presidente con mucho corazón, excesivo amor a la patria, que pues está pasando unas dificultades que hay que ponerse en sus zapatos, ¿no? Pobrecito, por amor a la patria, ¿no? Por amor a la patria. Hoy en día. Pero bueno, es importante lo de Julius, ¿no? Y que lo rescatemos para esta semana. Noticia top el día de hoy. Vea pues, bueno, muy chévere y trágico lo que está pasando detrás de la ventana. Con Julius.
Con Julius es especial, claramente. Pero bien, ahora vamos con la enunciación del tema, de la canción, perdón, que va a ser la introducción al tema del día. Esa canción nos la presenta Andrés. Bueno, vamos con un poco de rap. Este rap es desde España. El grupo fue La Trap. La canción se llama Busco la paz y el conflicto. Espero que la disfruten. Y ¿cómo es que se llama? No. Busco la paz y el conflicto. ¿De qué habla la canción? Bueno, pues creo que es un tema referente también un poco a lo que pasa hoy, un poco a tomar conciencia de lo que realmente se está haciendo en busca de buscar realmente la paz, una paz que se consolide y no sea una paz, digamos, ficticia. Como importante saber qué pensemos por paz, ¿no? Me parece que cuadra mucho con ahí dando un abrebocas que va con el tema, que es como la educación para la paz, ¿no? Escuchamos. Busco la paz en mi mente y el conflicto en la sociedad. La verdadera rebeldía no es una cuestión de edad. Para mí la clave está en el salto de las palabras a los hechos, de las frases a los actos. Queda intacto aquello que criticas y además no lo combates. Rutinas que practicas las condenas en debates que tanto asco te dan los estates. Y luego se te cae la baba viendo sus productos en escaparates. La economía presiona como alicates. Tu banco grita jaque mate, escápate. Bocazas oficiales ladran como Sabater. Nos quieren hacer creer que hay algo que agradecer. Ciertamente lo mejor de esta mentira es destaparla. Sé que mi vida está en venta pero intentaré robarla. Tuviste siempre la conciencia limpia de no usarla. Ni los porros ni la farla contaminan al que parla. Si todos ya sabemos que el poder corrompe al hombre, cuando salga un caso nuevo ¿cómo quieres que me asombre? Lo que para mí no tiene nombre es que aún no hayamos dado lumbre a lo que nos explota por costumbre. A quienes en vez de individuos solo ven la muchedumbre. A quienes sacan oro con la ajena podredumbre. No hablo de contracumbres ni filosofía, es que la autonomía se pelea día a día, a veces corazón caliente y otra sangre fría. Tú y tu gente, yo y la mía, por el fin de esta agonía. Escuché una frase y la hice mía. Muerte al Estado y viva la anarquía. Actitud es lo que más valoro, es lo que priorizo. Intentar rizar el rizo y no hacerlo por el oro. Me mentalizo y exploro, he descubierto un pasadizo. Yo valoro el implicarse con cualquiera de las miles de injusticias que genera este sistema, con un planteamiento radical del tema. Radical quiere decir ir a la raíz del problema, ver las causas, los efectos, los factores, los esquemas. Cansados de pequeñas reformas que solo cambian las formas y perpetúan las normas. Tú poco a poco te encorvas, es el final de rodillas, le rogarás por favor más. Reformistas y gobierno, el zapato y su horma. Seguramente ni tú ni yo cambiemos el mundo, mas toma nota, una causa no se vuelve injusta por la derrota. Eres de los que se rebota porque nota que la tierra prometida huele a bota. La gente encima vota, confían en que luego les azota y les deja la cara rota. Infinitas veces la misma piedra, mi comprensión se agota. O yo soy yo, pero aquí alguien está como una chota. Las corbatas son nudos corredizos alrededor de tu cuello. ¿Habías pensado en ello, Vivir es bello y el mundo es una mierda. Recuerda que en toda partida pagará siempre el que pierda, derecha o izquierda. Lo mismo a mi entender, defienden el sistema, quieren atar con su cuerda. La clase política carece de ética, dignidad raquítica, actitud patética, campaña mediática basada en la estética. Barren para casa, desvergüenza kilométrica. Libre soy, puedo elegir de qué morir, de hambre o de aburrimiento. A esto le llamáis vivir, con un ciclo vital impuesto. Producir, consumir, entrar en la rueda es automutilarse cual fakir. No sé si me explico, no pido nada, nada reivindico, pues hacerlo implica el reconocimiento de una autoridad con la que no me identifico. Que esta sucia realidad quiero verla hecha añicos. Y un saludo para esas chicas y esos chicos que con lo que tienen a mano plantan cara en el 2000 y pico. Bien, tiempo para limar asperezas en la casa pintada o bobaditas del día a día. Hoy, para abordar nuestro tema del día sobre educación para la paz, estamos con Jorge Rojas, ex secretario de Gobierno de Gustavo Petro y candidato al Consejo de Bogotá. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
Saraí, muy buenas tardes, muchas gracias. Quiero saludar también a Mateo y a Andrés. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Me sé los nombres de ustedes, pero no sé cómo llama el programa. Bueno, Casa Pintada, eso es... Casa Pintada. La Casa La Casa Pintada. Se pinta de muchos matices. Ok, ahí está su Casa Pintada, muy bien. Exacto. Sí, bien. Bueno, Jorge, pues hoy, ahora aprovechando el tema que es justamente la educación para la paz, quisiera hacerte una pregunta y es, en el marco del posconflicto que está viendo en este momento Colombia, teniendo en cuenta también conflictos vividos en otras latitudes del mundo, ¿qué desafío crees que plantea la educación para la paz en un país como el nuestro, más en una situación coyuntural como la que vimos justamente hoy en día, en la actualidad? Todos los países y todos los pueblos que han vivido situaciones de guerra, cuando pasan el conflicto, intentan generar hechos de paz, cultura de paz, memoria de paz. Pasó después de la Primera y Segunda Guerra Mundial y ha pasado después de todos los conflictos internos que han ocurrido en el mundo. Colombia no es la excepción. En el año 2014, el expresidente Santos y el Congreso de la República aprobaron la Cátedra de la Paz, que es obligatoria por ley. Debía empezar antes del 31 de diciembre del 2015 en todos los establecimientos de educación pública, preescolar, primaria y secundaria. No se está cumpliendo. Se decretó mediante una norma administrativa y no se está cumpliendo. Por una razón, porque este gobierno no solo no le interesa implementar el acuerdo de paz, sino que es contrario al acuerdo y contrario a establecer una cultura de paz. Lamentablemente, cuando Andrés dice posconflicto, no tenemos todavía el posconflicto. Creo que ahí hay una falla también de la cultura, de la comunicación. Claro que hay una desmovilización de guerrilleros, más de 10.800 guerrilleros dejaron las armas. Por ahí unos 4 o 5 volvieron a tomar las armas, pero el grueso de la guerrilla está cumpliéndole a la democracia y a la paz hoy por hoy. Pero en las circunstancias del país siguen otros factores de violencia. El ELN, por ejemplo, que hace semejante atentado aquí en la escuela de cadetes y sigue atentando contra la población civil y sigue atentando contra los oleoductos, etcétera. Y la emergencia de nuevos grupos armados asociados a los carteles internacionales de la droga nos ponen en un dilema sobre la paz que tenemos que construir. Entonces, digamos que es importante. El acuerdo tiene 2 partes. El acuerdo para ponerle fin al conflicto armado, que ya se ha logrado en parte, y construir una paz estable y duradera que todavía está por lograr. Porque además la educación para la paz implica eso, una convivencia, ¿no? Una convivencia pues pacífica de alguna manera, que tiene que ver con pues los valores, los conocimientos, las actitudes y habilidades para convivir con el otro, y es algo que no se hace ni siquiera en nuestros barrios, la vivimos como para decir que hay paz. Jorge, digamos, siguiendo con este hilo que estabas teniendo de la cultura de paz, justamente, rescato que es un concepto de Johan Galtung, un teórico noruego bastante hundido en el tema, que ha tenido muchos conflictos en su haber, ha desarrollado muchos conflictos, mejor dicho. Creo que aquí se puede dar como esa disyuntiva de que en Colombia, si bien con el acuerdo de paz de las FARC, o bueno, de grandes grupos armados también, se busca como una paz, lo que llamaría paz negativa, que es como cesar de pronto la guerra, el conflicto bélico, pero se deja de lado la paz positiva, que es más estructural, más desde pronto, desde lo social, busca la justicia, busca tanto lo social como de pronto también lo económico, más desde el hacer de la microsociedad. Entonces, quisiera saber de pronto qué estrategias pedagógicas se podrían implementar para llevar a cabo esa cultura de paz, que sea una paz realmente duradera, sostenible, y no simplemente algo ficticio como de pronto puede ser quedar en el papel como acuerdos, pero que realmente en la sociedad no están llevando a cabo nada. Bueno, entre Saray y Andrés se han puesto como todo el paquete de una carga de profundidad. Vamos por partes. Tú has hecho una reflexión muy importante que voy a tratar de tomar como punto de referencia. ¿Cómo se logra construir una paz?
en un país con tanta polarización y tanta guerra. Necesitamos que la educación llegue a ese nivel preescolar. Pero, ¿para qué instruir, informar y enseñar paz a los niños? Para que entiendan que esta sociedad nuestra es diversa, que esta sociedad no está integrada solo por hombres, que también hay mujeres, que tenemos referencias diferenciadas en términos étnicos, que no todo el mundo tiene el mismo color de la piel ni la misma orientación sexual. Yo insisto mucho en esto porque en el reconocimiento de la diversidad de la sociedad y en el respeto por las diferencias está la construcción de una cultura de paz. Porque al final yo debo respetar al otro y a la otra en su diferencia y en su diversidad. Al final yo debo respetar al otro o a la otra en su ideología. Monseñor Óscar Arnulfo Romero decía en El Salvador: muere si lo deseas, pero nunca mates por lo que piensas. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que hacer y es válido para la paz, es válido para la educación ambiental, para el cambio climático, para el reciclaje. Es la primera infancia la que tenemos que empezar a inculcar en los valores de la paz. Lo segundo es los tipos de paz a los que se refiere Andrés. Uno podría decir que hay una paz de los fusiles, se dejan de matar, eso es un gran logro, no nos matamos más, las FARC dejan las armas, el gobierno reincorpora a los exguerrilleros, pero esa no es la paz total, pero es muy importante en un país que ha padecido tanta guerra. El asunto está en las reformas que se requieren para aclimatar esa paz. Y si ustedes revisan los 6 puntos del acuerdo, de esos 6 puntos se ha cumplido el 25%. Y es muy poco porque los temas estructurales de la tenencia de la tierra, del desarrollo agrario, de la sustitución de los cultivos de coca no se está cumpliendo. Las víctimas no se están atendiendo. Ahora hay que prolongar la ley de víctimas. La participación política es deficiente, han matado 180 exguerrilleros desde que se firmó el acuerdo. Entonces, estamos en una situación crítica del proceso, lamentablemente, y yo creo que es la participación política el camino que nos puede permitir ayudar a avanzar y no que sucumba o que se haga trizas el acuerdo. Y en esa dirección, la educación para la paz debe conducir a una cultura para la paz. Todavía no sabemos cómo la vamos a hacer en Colombia. Yo creo que justamente eso es como lo rico, ¿no? Que estamos en ese aprendizaje, es un campo en continuo crecimiento, y si bien ha habido de pronto una mejoría, de pronto lo que pasar que hicimos, Jorge, que antes de pronto se tenía como una cultura que asimilaba a otra y como que se superponía, ahora sí hay más multiculturalidad, que es algo muy bueno porque pues hay diferentes etnias, culturas que pueden coexistir. Pero justamente el paso que falta es ese, llegar a la interculturalidad y llegar a que entre esas culturas tan diversas que tenemos en Colombia, que son muchísimas, logren entenderse, logren llegar en común a algún acuerdo, tengan un diálogo de saberes. Entonces, creo que también gran parte del problema de lo que decías tú era que tiene todo muy centralizado. Entonces, al haber una cultura tan grande y tan diversa en Colombia, no se puede buscar homogeneizar a todas desde un patrón o un dogma específico. Entonces, gran parte creo que el reto de la educación, no sé Jorge, ¿qué opinas? Está justamente en las periferias también, en los lugares alejados de pronto de la capital o de las capitales o los centros urbanos más poblados, está en llevar la educación allá. Y no solamente la educación de pronto para la primera infancia, también la educación para las universidades. Considero que el desarrollo de un país sea justamente la educación a través de esos centros de educación superior o educación de pronto no tan básico, ya en lo que puedan desarrollar saberes y también haceres, que haceres para hacer en su vida práctica. Entonces creo que en el diálogo de saberes de estas dos cosas podría estar una solución posible. De pronto de pronto los indígenas no les interese estudiar abogacía, porque no les interesa de pronto las leyes que tenemos acá en Occidente, pero les interesará de pronto, no sé, talleres de cuidado de la tierra, o incluso ellos podrían impartirlo, de cuidado de la tierra, de los ríos, de pronto para nosotros. A nosotros nos interesará eso, porque de pronto no sabemos lo que ellos sí saben. Entonces creo que va más allá de eso, es en saber que el saber no es solamente el occidental, ni el que está en las universidades como templos, sino que es algo plural y transversal en todos. Debemos compartir también con ellos diálogos de saberes, y quizás saber de pronto la gran apuesta
sería cómo llevar esos centros de educación superior o de educación, de pronto no es legislada como de universidades, sino como saberes propios y ancestrales de indígenas, de comunidades, no solamente indígenas, sino comunidades como tal colombianas, y que funcione eso en un país y no solamente se rija solamente por, no sé, lo homogéneo de la capital o materias que están ya prefijadas por el Ministerio de Educación, y muchas veces se quedan afuera saberes que son muy válidos. Bueno, me hicieron pensar en un ejemplo que puso una senadora que se llama Paloma Valencia, que ella dice que hay más o menos que como que separar la parte blanca, que no es blanca sino mestiza, con la parte indígena del Cauca, como hacer un muro imaginario. Esa es la visión que excluye, esa es una visión violenta, que rompe la identidad, la cultura, la tradición, pero sobre todo la democracia, y genera violencia. Eso es lo que tenemos que superar, porque creemos que el problema es el otro. Y eso nos lleva a la segunda parte de lo que dice Andrés. ¿Cómo llevamos la educación para la paz? ¿La llevamos en paracaídas y la dejamos caer en las zonas del conflicto? No. Paulo Freire ha enseñado que se trabaja una pedagogía desde la participación. Entonces, primero está descubrir qué son o qué han sido las experiencias en el territorio y la gente, porque este país es violento, pero tiene unas poderosas expresiones de conciliación y de paz, en zonas de paz, como la San José de Apartadó, por ejemplo, que es una zona de paz, o los indígenas del Cauca o del Putumayo, o los campesinos que han resistido. Esas experiencias las debe aprender la sociedad, no es la sociedad la que le va a ir a enseñar en esos lugares cómo se hace la paz. De abajo hacia arriba, pero no es solo un tema de educación, que ya debería ser asimilando esas experiencias, es un tema de comunicación. La comunicación también influye, la comunicación es determinante. ¿Qué ven y qué escuchan y qué leen los territorios del conflicto? Que la guerra sigue, los mensajes no son de paz. Las telenovelas y los seriados son sobre Pablo Escobar para reafirmar un liderazgo ficticio y unos fetiches y una forma o una suerte de paradigmas que están asociados a la ilegalidad y la guerra. Entonces, no es solo la pedagogía, que lo es la comunicación, que lo es, pero también es la praxis en el territorio y la gente en el territorio. Esa práctica de la que estás hablando me llama la atención, de que desde tu perspectiva, ¿cómo podrías presentarla en el escenario que es el Consejo de Bogotá? ¿Cómo materializar la paz, para desde los escenarios públicos como la corporación pues del Consejo de Bogotá, y cómo articular eso con el próximo alcalde o alcaldesa que tenga la ciudad? Hay dos puntos, Mateo, en esa pregunta. El primero es ¿por qué yo participo en una elección al Consejo de Bogotá avalado por un partido que nació del Acuerdo de Paz? Yo nunca fui, ni he sido, ni seré guerrillero. Yo no creo en la lucha armada y no creo que haya que matar para imponer ideologías. Pero con esa convicción pacifista soy capaz de encabezar una lista del partido que surgió del Acuerdo de Paz. Eso ya es un hecho político, eso sí se quiere una irreverencia. Que yo lo haga, a mí me dijeron, te vas a suicidar, y no. Lo que estamos abriendo es el camino de una lista de reconciliación. Esa lista está integrada por excombatientes de FARC, sí, pero también por víctimas de FARC, y también por exmilitares, y también por líderes sociales. Por eso lo llamamos una lista de la paz y la reconciliación. Y lo segundo es a qué se va el Consejo. El Consejo tiene que aprobar un plan de desarrollo. El país no sabe en plenas elecciones territoriales que el Acuerdo de Paz obliga a los alcaldes de todos los municipios y a los gobernadores de todos los departamentos a incorporar en sus programas de gobierno y en los planes de desarrollo local los puntos del Acuerdo de Paz. ¿Alguien ha hablado de eso? En todos los debates en Medellín, en Cali, en Bogotá, ¿alguien le ha preguntado a los candidatos? No, porque no hay un interés por implementar el Acuerdo de Paz. Yo voy al Consejo de Bogotá a luchar por la implementación del Acuerdo de Paz en Bogotá. Y me preguntarán, ¿y cómo se hace la implementación? El acuerdo tiene 6 puntos. De los 6 puntos, Bogotá tiene que ver con 4. 1, el tema agrario. ¿Qué vamos a hacer con la zona de reserva campesina del Sumapaz?
¿Qué vamos a hacer con la producción de alimentos en los 28 municipios que rodean a Bogotá, de 4 departamentos que son los que proveen alrededor de 8.300 toneladas de alimentos a la ciudad? ¿Qué vamos a hacer con los campesinos de una zona rural como Bogotá? Bogotá es más rural que urbana en términos territorial, no de población. 2, narcotráfico. Pero es que aquí no siembran coca. No, pero aquí consumen. ¿De dónde viene el bazuco y la cocaína que entra a Bogotá? ¿Por dónde entra? ¿Cómo llega esos cargamentos de coca a Bogotá? ¿Y qué tratamiento le vamos a dar a los drogodependientes? ¿Policía? ¿Orden público? ¿O un tratamiento de salud pública? Y está planteado en el acuerdo. Está el tema de las víctimas. Bogotá ha atendido 650.000 víctimas en los últimos 12 años. Ahora atendemos a los venezolanos, que es otra población que hay que atender, pero en el acuerdo de paz está atender las víctimas. El gobierno de Bogotá Humana dispuso $1 billón para atender esas 600.000 víctimas en 4 años. El gobierno de Peñalosa redujo y limitó la atención a las víctimas. Es un punto del acuerdo. El otro punto es la participación política. Hay garantías de participación política. Eso es lo que yo estoy intentando hacer. Llevar la participación política al punto en el que planteemos: sin participación política no se consolida el acuerdo de paz. Entonces fíjense que tenemos mucho que hacer en el Consejo. Espero hacerlo. Voy a llegar al Consejo con una rosa en el corazón, que eso también es una forma de decir, es la reconciliación. Y Jorge, una cosita que me salta la inquietud es justamente ese primer punto, sabiendo que Bogotá es más rural que urbano en su territorio, como bien lo dices. 70-30. Justamente. Entonces, esa locomotora desbocada de cemento y, digamos, de tumbar todo lo verde por intereses particulares, o no sé por qué, porque pues hay cosas muy extrañas también, por muchos negocios sí que están involucrados acá. Lastimosamente se prioriza esto a lo que nos da vida, justamente a los recursos que tenemos. Entonces, desde el Consejo de Bogotá, ¿qué se podría hacer también de pronto para frenar un poco esto? Porque vemos que, o sea, inclusive hasta la reserva Van der Hammer está puesta también en juego. Te digo, digamos, un caso personal, yo vivo por cerca del barrio Marsella, el Bosque de Bavaria, que es el pulmón de Kennedy, una localidad que estuvo en alerta naranja, que es antes de la roja, es algo ya peligrosísimo, y se busca tumbar el bosque que oxigena la ciudad entera. Entonces, no sé de pronto qué opinas frente a esto, y cómo hacer para que desde esta Ecopaz, que también se está hablando hoy en día, lograr concienciar a las personas de que lo más importante realmente son los recursos naturales. En el futuro incluso puede haber hasta guerras por esos mismos recursos, y aquí que los tenemos en tanta cantidad, los desperdiciamos como si nada, no somos conscientes, ensuciamos los viaductos, las troncales acuíferas, todo, talamos árboles. Entonces, ¿qué se puede hacer de pronto desde el Consejo para frenar un poco esto y concienciar también a la gente de todo ese tema? Vamos a imaginarnos el mapa de Bogotá, más o menos, las 20 localidades. Bogotá tiene 160.000 hectáreas, que son como 160 kilómetros cuadrados. Y sí, el 72% es rural. La población se concentra solo en el 28% del territorio de Bogotá, pero Bogotá funciona de espalda a la ruralidad. ¿De dónde llega el agua que consume Bogotá? El bogotano promedio se pregunta: ¿de dónde llega el agua? Es como cuando uno le pregunta a un niño: ¿de dónde viene la leche? Es del supermercado. ¿De dónde viene el agua que tomamos en Bogotá? Chingase. Todos los pueblos y ciudades tienen el río al nivel del mar. Nosotros estamos a 2.700 metros de altura. Entonces no hay cómo sacar el agua y subirla hasta Bogotá. El agua llega de arriba. Es un ciclo de la estructura ecológica de Bogotá. Ese ciclo tiene los cerros orientales, 4 páramos y el sistema hídrico que regula el río Bogotá y otros ríos de la ciudad. Si pavimentamos la reserva Van der Hammer, que es lo que sueña Peñalosa para construir 350.000 viviendas, Lagos del Torca en el norte, ese equilibrio que produce la lluvia, la evaporación de la tierra y vuelve en forma de agua, se rompe. Y si hacemos eso, en el año 2038 no tenemos agua para por lo menos 2 millones de habitantes en Bogotá.
de ese tamaño es el asunto. Una pero crisis. no lo dicen, porque ellos quieren es el negocio de la construcción. ¿Cuánto es la ronda del río Bogotá? Son 170 metros, la están achicando a 30. ¿Para qué? Para construir 200.000 viviendas alrededor del río. ¿Para qué? Para el negocio de Camacol, para decirlo con nombre propio. Entonces, la paz también es ambiental. La paz es justicia climática. ¿Cuáles son los 4 páramos que rodean a Bogotá? No es una clase. Está Chingaza, Sumapaz. Está el Chingaza, que es donde se acumula la mayor cantidad de agua del mundo. Está Sumapaz, que es el más grande del mundo. Y no somos paisas para exagerar, es cierto. Está el Guacheneque, donde nace el río Bogotá. Ustedes deberían ir a Guacheneque, al páramo, y tomar agua del río Bogotá en su nacimiento. Pura, es lo más poderoso que hay. Yo no me arriesgo. No. Vas donde nace el río y tomas agua. No hay, digamos que afectación del ser humano. Yo lo he hecho. Y sobreviví. y hay un páramo que casi nadie conoce, que es el páramo Cruz Verde, que queda arriba de los cerros. Sí. Por la localidad. Esos páramos son intocables. Yo he dicho en campaña, ni una gota de cemento sobre nuestro futuro, que es la ronda del río, la reserva forestal, los cerros orientales y los 4 páramos. Eso es intocable. Pero hay quienes piensan hoy explorar minería en el páramo del Sumapaz. Eso sería como el de Santurbán. ¿Y a quién quiere poner a bonos de agua? ¿Y qué quiere hacer Peñalosa con Chingaza? Generar unos senderos y crear una ciudadela alrededor del páramo, que es peligroso hacerlo. ¿Qué quiere hacer Peñalosa? Un sendero de las mariposas. Mire cómo suena de bonito. Ese sendero vale 248.000 millones de pesos. Y ustedes se van a asombrar de lo que yo les digo. Entre Guadalupe y Monserrate quieren hacer un puente peatonal. Con unos pilotes de cemento que van a romper la estructura ecológica de los cerros. Las ideas visionarias, ¿no? Que aquí a veces y eso es el peligro que tenemos con el plan de ordenamiento territorial. Entonces, se mueve el aparato productor y hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que tenemos es un peligro. Los próximos 4 años son definitivos para Bogotá. Uno puede decir, bueno, si no gano esta elección no importa, porque no, tenemos que cambiar el rumbo de Bogotá ya, porque si permitimos que siga el modelo Peñalosa, ustedes son los que van a sufrir. Ya nosotros estamos de salida, pero dentro de 40 años, ¿qué ciudad vamos a tener? Eso es lo que está en juego hoy, además de la paz y de la justicia social, la justicia climática. Y a mí me llama menos porque la ONU dijo que 2050 ya estaríamos en una crisis, estamos contra el tiempo. Ustedes son la generación del cambio climático. Como ingeniero ambiental, yo le pongo más de 2030. Pero ahora que hablas de las alcaldías, a mí me gustaría saber cuál es la visión o el sentido colectivo de las FARC frente a los alcaldes que están en este momento, que he entendido está entre Holman Morris y Claudia López, pero si uno los va a comparar entre los dos, pues hay bastantes o unos espacios que pues pueden no ser conciliables ya entre los dos, han hecho esas separaciones y creo que la postura, digamos, de lo que estás diciendo tendría que alinearse con uno de esos dos candidatos. El problema es que Claudia no gana sola, Holman no gana solo, y si siguen en esa división va a ganar Galán, y Galán es Peñalosa. Entonces, tenemos la gran responsabilidad de ganar en Bogotá. Bogotá tiene votos suficientes para que gane una propuesta alternativa, ambientalista, de paz y de democracia, pero la división entre Holman y Claudia nos puede llevar a la derrota. Por eso, yo que represento una coalición, que es Ciudadanías Libres de Colombia Humana, que aquí dice Ciudadanías Libres de Colombia Humana, con el Partido de la Rosa y otros grupos, propusimos hacer una consulta y preguntarle a la gente qué opina. El 39% de 2.355 ciudadanos consultados dijo, queremos una convergencia entre Holman y Claudia. O sea, la mayoría quiere convergencia. Sí. El 36% dice Holman, el 17% dice Claudia y el 7% vota en blanco. Mañana está la gran chiva de la Casa Pintada. Mañana a las 10 de la mañana le vamos a entregar los resultados de esa consulta a Claudia. Y después vamos y se la llevamos a Holman.
y ellos decidirán. Sí. Si perdemos Bogotá, responderán los partidos y candidatos que no fueron capaces de estar a la altura de la responsabilidad que tenemos de cambiar el rumbo de la ciudad. Esperamos que se logre. Si no se logra, ¿qué hacemos? Quedamos en el peor escenario. Porque yo no te puedo decir aquí, yo voy a votar por Holman. Por supuesto que me gusta el programa de Holman, pero ¿y si perdemos? Yo no voy a votar por Claudia. Yo hice un acuerdo con Claudia y Claudia lo traicionó. Entonces, si no se juntan alrededor de los temas ambientales, del metro subterráneo, de la universalización de la universidad pública, vamos a perder la alcaldía. Digamos, justamente en este marco de paz, ¿qué es eso que como que nos faltaría, hombre, digamos, para no repetir lo que ha pasado, digamos, en las presidenciales, que se buscaba un desarrollo en este momento, ¿no?, con el gobierno actual, a través del hidrocarburo, de justamente la explotación, del fracking, de todo esto, y es violencia ambiental? O sea, entonces, las presidenciales pasadas no se pudo lograr un acuerdo de pronto entre dos candidatos que tenían otro modelo, y sería muy triste que en Bogotá pasara algo igual. Entonces, como creo que falta justamente en esa conciliación, en esa mediación, para lograr interpelarse y como buscar un acuerdo para justamente lo mejor para todos, para los bogotanos, para los colombianos y pues para el país entero. Yo le voy a hacer esa pregunta mañana a Claudia y a Holman de parte de Andrés. Me parece perfecto. ¿Qué falta? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Cuál es la arrogancia? ¿Qué es lo que motiva para que no digan pongámonos de acuerdo? Yo fui precandidato a la alcaldía y yo no iba a dividir por 3 lo que está dividido en 2. Es decir, uno puede dar un paso al costado para asegurar que lleguemos unidos y ganemos. Es como el sentido común que no está funcionando. Las lógicas deberían cómo cambiar. Yo creo que una de las lecciones más grandes que nos dio las elecciones del año pasado fueron precisamente eso, y yo creo que muy consciente de eso estaba Claudia López y Gustavo Petro, y de todas maneras pues ellos apuntaron por sus programas, cada uno por su lado. Dependientes, sí, pues. Y yo creo que lo que demostró Colombia era que sí queríamos un cambio, pero que no hubo esta unión y que pues las consecuencias se las estamos viendo ahora. Ahora nosotros los jóvenes y menos de 25 años pues estamos a la expectativa de recibir un salario de el 75%. O por horas. O por horas, la mercantilización de todos nuestros conocimientos, porque pues estamos en formación. Entonces no ha existido esa convergencia todavía, ni esa capacidad de eliminar esa arrogancia de la que mencionas por propósitos o por, no sé, yo no lo puedo explicar, pero igual si esa convergencia no existe, pues no va a pasar nada y los de siempre, los mismos de siempre, van a terminar ganando. Sí, porque además pues va muy con relación pues a lo que estamos hablando, porque todo ese conflicto de intereses incluso pues no nos va a permitir llegar a una educación para la paz, porque entonces cada uno va a estar tirando para su lado y no vamos a conseguir nada, ni siquiera con lo que tú dices, o sea, listo, ganó este partido, ganó este político, ganó esta persona, bueno, y lo demás qué, entonces va a poner en conflicto todo lo que... Hablando de eso, Saraís, yo estos días estaba leyendo una noticia sobre que las FARC también estaban pensando como en dividirse, o que había como algunos pensamientos que no estaban en línea con el presidente del partido, porque decían que él no tenía la capacidad realmente de aplicar los acuerdos o ser referentes en la aplicación del acuerdo desde la colectividad de las FARC. Y esto también es muy importante en el tema de lo que pasó con el rearme de Iván Márquez y pues los demás dirigentes. Entonces, incluso desde la manera interna, de la colectividad interna, aún no se ha gestionado esa convergencia por un propósito en común. ¿Cómo podemos pedirle a los demás que exista esa convergencia si desde nosotros mismos aún no hemos llegado a articular esas cosas? Creo que ahí hay un problema de cultura política en la izquierda. La izquierda no ha tenido la capacidad de articularse alrededor de un proyecto común. Y uno diría, eso es imposible. No, imposible no. En Uruguay llevan 30 años gobernando. El Frente Amplio de Uruguay, que son muchos partidos en un solo frente. En Chile, después de la dictadura, han logrado mantener lo que llamaron la concertación, aunque perdieron las elecciones, pero hay un proyecto político de democracia. En Argentina van a ganar las elecciones. ¿Por qué en Colombia no? ¿Por qué no nos podemos juntar para ganar la elección presidencial? ¿Por qué no nos podemos juntar para ganar la elección en Bogotá? Creo que los
los intereses de los partidos han sido demasiado fuertes, pero más que los intereses de los partidos que tienen derecho a existir, tenemos un problema de capacidad de converger, yo lo llamo crear una agenda común y desarrollar un acuerdo mínimo, que es lo que nos permite salir adelante en medio de las diferencias. Es muy difícil. Creo que el tema de Colombia es una sociedad muy fragmentada, más que polarizada, es fragmentada, desde los tiempos de Bolívar y Santander. No hemos podido crear un proyecto común a nivel nacional que represente la identidad nacional, la identidad territorial, y eso es una gran pregunta para ustedes, que son la generación que deben asumir el relevo de la dirección del país hacia el futuro. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no tenemos ese proyecto? Jorge, digamos, tomando aquí un antecedente realmente reciente, un acontecimiento, digamos lo que pasó en Ecuador, como una sociedad de pronto como la ecuatoriana, de pronto con más cultura indígena, también en mestizaje obviamente, pudo acoplarse y no estar tan fragmentada frente a una norma en común que les pareció injusta, y ante esa unión pues lograron que el gobierno echara para atrás esa norma. De pronto en Colombia nos falta un poco más de esa unión, y yo creo que al ver a la sociedad civil unida, después de que los que están en la parte superior de los partidos vean que lo que le quiere la sociedad es unión entre todos y también entre ellos, justamente se requiere conversación entre partidos muchas veces con ideologías afines para llegar a un fin común, que es un proyecto de desarrollo tal vez alternativo al de ahora y de paz, que busque justamente la paz social, la paz económica, una paz en la que todos estemos involucrados y no sea de mentiras o solamente de papel. Pues esta sociedad ha dado muestras de una gran incapacidad de generar ese proyecto común del que estamos hablando, porque no respetamos la diferencia y no reconocemos la diversidad. Volvemos a la esencia misma de este programa, que es la educación, la pedagogía de la paz. Y el proyecto común no lo hemos podido realizar. En Ecuador lo lograron los indígenas, porque cada vez hay un sujeto social que determina un liderazgo. En Ecuador son los indígenas, en Colombia lo han sido los estudiantes. Sí. Los estudiantes han dado lo que ha pasado con las marchas estudiantiles en Bogotá y en el país es muy importante, porque son estudiantes combatiendo la corrupción en la calle, son estudiantes defendiendo la educación pública, y no son todos de la pública, sino también de la privada. Eso es como para que la sociedad diga, y yo lo escribí en varios trinos: saludemos a los estudiantes, sí, apoyemos a los estudiantes, defendamos a los estudiantes, pero es como de espaldas a esa realidad. Mañana salen los trabajadores y los estudiantes, vamos a ver si se amplía. Sí, sí. Y los pueblos indígenas también se están juntando en Colombia. Así que no perdamos la esperanza de que construyamos un proyecto común. Ahora, el conflicto armado nos ha hecho mucho daño. Sí. A diferencia de Ecuador, a diferencia de Uruguay, pues nosotros hemos tenido unas heridas muy fuertes y muchas víctimas que también generan mucho resentimiento y odio, no las víctimas, sino la sociedad frente a lo que ha pasado. Y siento que ahí es la educación para la paz. Exacto. Y quizá nos falta apropiarnos incluso de ese mismo dolor, ¿no? Porque no es que le hicieron al campesino, como no me pasó a mí, entonces me lavo las manos. Exacto. Porque no, sí, igual somos todos ciudadanos, somos todos colombianos, hay que sentirnos pues más en ese papel de un poco colombianos. Más de alteridad faltaría una sociedad colombiana. Sí. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Jorge, por acompañarnos esta tarde. Sí, nos sentíamos súper cómodos. No, yo los quiero invitar a ustedes, a Saray, a Andrés, a Mateo. Juan. A Juan. Juan en el máster. A que pensemos, realmente esto, claro, los partidos son importantes, pero el proyecto, el programa, yo lo dibujo en un triángulo rápidamente. Un triángulo tiene aquí el ser humano y su dignidad, que son derechos, diversidad. Tiene la naturaleza, que es el territorio, el agua, el aire, y tiene la democracia, que es la transparencia, la paz, la participación. Ese ser humano, esa naturaleza y esa democracia constituyen lo que yo llamo una Bogotá viva. Por esa Bogotá viva yo voy a ir al Consejo, con el número 1 del Partido de la Rosa, FARC, en el tarjetón al Consejo de Bogotá. Bueno, muchas gracias por invitarme. A ti, Jorge, por venir. Bueno, y pues yo sí tengo una última preguntita, y es ¿qué vas a hacer tú el fin de semana, Jorge? El fin de semana, recorrer las calles. El viernes vamos a marchar del Planetario hasta la Plaza de Bolívar con una marcha de alegría. El sábado vamos a recorrer los barrios que nos hacen falta. He recorrido toda la ciudad
y el domingo hacemos una caravana para mostrar que vamos a ganar las elecciones en Bogotá. Optimistas, muy bien. Hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores. Y eso va muy dado con la educación para la paz, hay que tener pues eso siempre presente. Pero entonces Andresillo nos tiene un plan para este fin de semana. Para que te pegues, Jorge. A ver, Jorge, pues ya justamente que estamos en esto, hablando de la ecología y todo esto, este fin de semana se desarrollará Expo Vital, que es justamente una feria de alimentación consciente, de salud, de terapias alternativas. Vamos. Yo soy vegetariano. Yo soy vegano, me parece excelente. Hace 25 años que no sé qué es carne, ni pollo, ni pescado. Jorge dice el cambio. Menos mal que yo no podría dejar el pollo nunca. Bueno, ahí vamos. Es una acción de paz. La primera acción de paz es no matar ningún ser vivo. Entonces, bueno, como les comentaba, este es el... Los vegetales también son seres vivos. Eso es un... Bueno, Mateo, por favor, me vas a comentar la información. Gracias. No tienen nervios. Mira, bien dicho, es el sábado 19 y el domingo 20 de octubre. Las boletas las pueden conseguir en el Hotel Royal NH aquí en Bogotá. Va a ser en la carrera octava, número 9955. Entonces, pues, súper invitados. Va a ser la alimentación consciente. Yo voy. Ahí estaremos hablando un poco de todo esto. Pues, nunca permitas que un animal muera para que tú te alimentes, te vistas y mucho menos para que te diviertas. Excelente. Qué chévere. Bueno, ahora en la Casa Pintada seguimos al comedor, alimento intelectual, conceptual y verborreico a cargo de su servidor. Bien, con la lección de hoy, entonces yo les traigo unas palabritas que podemos quizá usar en nuestra cotidianidad. Un número del 1 al 3. Llega la lección al comedor. Materile a las afiedades. Bien, la primera palabra es gazapo. Entonces esto es un error lingüístico, podría decirse, un disparate que comete una persona por distracción o bueno, también se define como un hombre disimulado y astuto o como una mentira. Entonces, un ejemplo de esto sería que un gazapo monumental sería afirmar que no necesitamos educarnos para la paz. Entonces, ese es mi primer regalo, la palabra gazapo. Gazapo. La siguiente es energúmeno. Energúmeno. ¿Ener qué? Energúmeno. Energúmeno. Ok. Entonces es una persona colérica o exaltada que al enojarse se expresa con violencia. Entonces tiene también relación y es que pues no todos, todos los colombianos necesitamos menos personas energúmenas para vivir con paz. O sea, que no nos exaltemos tanto. Sin tanta mano firme. Tomemos la vaina suave. No, pero es que a mí me hablan de que deje la carne, eso también me pega. Amigo, por ahí empieza la paz, Mateo. Y bien, la última palabra es antisocial, que es un término que usamos muy mal. Para nosotros antisocial es el que es reservado o no sé, introvertido. Pero es un término que en realidad describe como a las personas que con sus actos pues se pueden considerar peligrosos para la sociedad. Entonces, un ejemplo de eso sería que un antisocial no podía trabajar en servicio al cliente o en la policía, digo yo, no podría ser del ESMAD, ¿no? Un ejemplo. Lo que es la ironía de la vida, ¿no? Yo pensé que ese era requisito de ingreso. Sí. No, no es requisito básico, ¿no? Y de hecho todos los policías, ninguno yo estoy hablando de los call centers, de atención al cliente, ¿no? No, acá la policía. Yo que estoy acá un poco confundida al respecto. Bueno, espero que estas palabras de esta lección las puedan usar en su diario vivir. Esta fue la lección en la Casa Pintada. Puerilidades lingüísticas. Bien, se nos acaba el tiempo en la Casa Pintada. Nos dirigimos a la salida de la casa. Por favor, cuéntanos, Mateo, qué hay afuera y cómo pinta la próxima semana. Uy, se está buenísimo esto, no pilla, vea. Darle bolas. Se viene un feriado fenomenal, consecuencias de los cierres de campana. Y nos hablaron un poquito de que van a hacer severo farranca. Ya se acerca
Bueno, yo sé que el plan de Andrés está buenísimo, pero es que lo que se viene es lechona, tamal, empanadita, concierto, farrita, barra libre, cupos estudiantiles, de todo lo que usted quiera. Se lo dan, se lo dan. Me puede dar todo eso sin la lechona, Chino, tranquilo. Hoy tienen que aprovechar este fin de semana porque combo. es que se vienen completos. Los cierres de campaña están a full y es lo que vamos a tener. Sí, no, es mejor dicho. Estamos usted pida nomás que es que... Lo que quiera. Ahí, eso es, bueno. A mí me hace falta una licuadora. Bueno, entonces a ustedes que nos escuchan en el trabajo, en sus casas, en la universidad, en todos los espacios de sus zonas de confort, nos despedimos con nuestra recomendación musical de esta semana, que es la canción Para la Guerra Nada de Marta Gómez. Esta canción es muy especial para mí porque siento que es una canción romántica en contra de la guerra. Porque pues para mí, bajo mis ojos, es básicamente nos propone que hay como complementos perfectos para todo en la vida, ¿sí? Pero para la guerra, nada. Es romántica. Bueno, entonces espero disfruten la canción. Nos despedimos con un abrazo. Les habló Saraís. Nos vemos la próxima semana. Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada, para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra nada, para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para la guerra nada, para la guerra nada. Colombianos, bienvenidos al futuro. La Casa Pintada es el intento de preservación de la memoria histórica y cultural de nuestra tierra. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Usted me ha asaltado en mi buena fe, y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. Estoy muy berraco con usted. Eso es lo que ha sido correcto. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. Es apelar por el sentido de pertenencia nacional y por la apropiación de lo que significa ser colombianos. El tal paro nacional agrario no existe. El apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial. Es el reconocimiento de la memoria indeleble de la estirpe criolla. Esta es La Casa Pintada, en Radio Amiga Cultura Musical.